Soy Eva, y si alguna vez han escuchado ese viejo dicho ruso de que un hombre de verdad debe ser un poco más guapo que un mono, oler a vodka y ser fuerte como un oso, bueno, déjenme decirles que crecí rodeada de osos. En San Petersburgo, mi ciudad natal, la vida es un ballet de contrastes, la delicadeza del ermitaje contra la brutalidad del invierno, la gracia de mis piruetas en el escenario contra la tosquedad de los hombres que intentaban cortejarme. A mis 25 años, como primera bailarina de una compañía de danza contemporánea, mi vida era el arte. Cada músculo de mi cuerpo estaba entrenado para contar historias sin palabras, para expresar la pasión y el dolor con un simple movimiento. En el escenario, yo era etérea, una pluma en el viento. Pero fuera de él, me sentía como un trofeo. Los hombres rusos que conocía, especialmente los que rondaban el mundo del arte, parecían competir en una olimpiada no declarada de masculinidad tóxica. Eran grandes, ruidosos y creían que la sutileza era una especie exótica que no sabían cómo usar. Después de una función, no era raro que dos admiradores, con más músculos que cerebro, comenzaran una competencia de vencidas o de beber vodka directamente de la botella para demostrar quién era más digno de mi atención. Era ridículo, agotador. Una vez, en una fiesta, un empresario petrolero intentó impresionarme levantando una pequeña mesa de centro con una mano, solo para derramar todo el caviar y el champán sobre el vestido de la esposa del director. Me cansé de esa fuerza sin propósito, de esa virilidad performativa. Mi refugio se convirtió en mi pequeño apartamento, una taza de té de tilo y los dramas latinoamericanos que encontraba en Internet. Al principio fue una curiosidad, pero pronto me encontré enganchada a las historias de amor ambientadas en paisajes vibrantes y soleados. Y de todos esos lugares, Perú me llamaba de una manera especial. En mi mente, los hombres peruanos eran la antítesis de lo que conocía. Imaginaba a poetas de piel canela, hombres de voz suave que te seducían con un verso de Vallejo, que sabían apreciar el arte y no necesitaban demostrar su fuerza a cada instante. Quizás, en mi fantasía, eran hasta un poco débiles. Y la idea, francamente, me resultaba un respiro. Entonces, como si el universo hubiera escuchado mis suspiros, llegó la noticia. Nuestra compañía había sido invitada al Festival Internacional de Danza en Lima, con una presentación estelar en el Gran Teatro Nacional. Perú. El nombre resonó en mi cabeza como una melodía lejana y prometedora. Era mi primera vez en Asia, no, esperen. Sudamérica. Mi geografía nunca fue mi fuerte, pero mi corazón sabía exactamente a dónde iba. La emoción era tan intensa que casi no podía ensayar. Aterrizar en Lima fue un delicioso asalto a los sentidos. El aire, denso y húmedo con el aroma del mar y algo más, algo indefinible y exótico, era completamente diferente al aire gélido y afilado de San Petersburgo. El caos del tráfico, los claxones que parecían conversar entre sí, el colorido de los edificios y la energía vibrante de la gente, todo era abrumador y fascinante. Tras nuestra primera función, que fue un éxito rotundo, mis compañeros corrieron hacia los centros comerciales de Miraflores, en busca de marcas que podían encontrar en cualquier parte del mundo. Yo, en cambio, anhelaba perderme, encontrar el Perú de mis sueños. Decidí aventurarme sola. Con un mapa y un libro de frases básicas en mi bolso, me subí al Metropolitano, el sistema de autobuses de la ciudad. El bus iba abarrotado, un mosaico de humanidad apretujado en un espacio metálico que se movía a una velocidad vertiginosa. El calor, el movimiento, el cansancio acumulado de repente, el mundo empezó a dar vueltas. Un sudor frío me recorrió la frente y los oídos me zumbaban. Mi vieja amiga, la anemia, había decidido hacerme una visita sorpresa. Apenas logré bajar en la siguiente estación, tropezando hacia una banca vacía antes de que mis piernas cedieran. Mi visión se volvió borrosa, los sonidos se distorsionaron. Estaba a punto de desmayarme en medio de una ciudad extraña a miles de kilómetros de casa. Fue entonces cuando, a través de la neblina que nublaba mi vista, distinguí una figura agachándose frente a mí. Era un hombre. Peruano, por sus rasgos. Llevaba gafas, una camisa sencilla y una expresión de genuina preocupación. No era alto ni corpulento, más bien de complexión delgada, casi estudiosa. El tipo de hombre que imaginaba. Escribió algo rápidamente en su teléfono y me lo mostró. La pantalla brillaba con una pregunta en ruso, torpemente traducida por una aplicación. ¿Estás bien? Debió notar por mi apariencia que no era de por aquí. Apenas pude asentir. Sin decir una palabra, sacó de su mochila una botella de agua y me la ofreció. Luego, un pequeño dulce envuelto en papel brillante. Una chocoteja, aprendería después.
Parecía saber instintivamente que el azúcar me ayudaría. Desconfiar de extraños es una lección básica de supervivencia, pero su mirada era tan tranquila, tan sincera, que acepté sin dudar. Bebí el agua y dejé que el dulce chocolate con manjar se derritiera en mi boca. Poco a poco, el mundo dejó de girar. ¿Quieres ir a un hospital?, tradujo de nuevo su teléfono. Negué con la cabeza. Estoy bien. Es solo anemia, logré decir en un español entrecortado. En lugar de insistir o de intentar un contacto físico inapropiado, como habría hecho un hombre ruso, simplemente se sentó a mi lado, en silencio, dándome mi espacio. Esperó pacientemente hasta que recuperé el color. Esa calma, ese respeto, me desarmó por completo. Cuando me sentí más fuerte, le di las gracias. Y entonces, en un impulso que aún hoy me sorprende, le pregunté, ¿puedes recomendarme un lugar bonito en Lima? Él reflexionó un momento, sus dedos tecleando de nuevo. ¿Puedo ser tu guía? Hoy, extrañamente, tengo tiempo. La propuesta, lejos de asustarme, me llenó de una cálida sensación de seguridad. Había algo en su aura tranquila que inspiraba una confianza inmediata. Asentí con una sonrisa, y así, sin planearlo, comenzó mi verdadera aventura en Lima. Se llamaba Mateo. Mientras caminábamos, me contó que era diseñador gráfico freelance y que estaba armando su propia chamba, su propio negocio. Yo me presenté, le conté sobre mi vida como bailarina. Lo primero que hizo fue llevarme a comer. No a un restaurante turístico, sino a un pequeño guarique escondido en una callecita del distrito de Lince, un lugar que olía a gloria. Aquí se come el mejor ceviche de Lima, me aseguró. Y no mentía. El primer bocado fue una explosión de sabor en mi boca, la acidez del limón, el picante del ají, la frescura del pescado, el dulce del camote, azumare. Era el plato más delicioso que había probado en mi vida. Me enamoré de la comida peruana en ese instante. Durante los siguientes 3 días, Mateo se convirtió en mi sombra, mi traductor y mi guía. Nuestra comunicación era un divertido mosaico de español básico, inglés a medias y la fiel aplicación de traducción. A pesar de la barrera del idioma, la conexión era real. Mateo no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, era para decir algo interesante. Escuchaba con una atención que nunca había experimentado. Me llevó al centro histórico, me mostró la majestuosidad de la plaza de armas y me contó historias de virreyes y libertadores. Al atardecer, fuimos a Barranco, el barrio bohemio y romántico. Cruzamos el puente de los suspiros mientras el sol se hundía en el Pacífico, tiñendo el cielo de naranjas y violetas. Me contó la leyenda, que si cruzas el puente conteniendo la respiración, el deseo que pidas se cumplirá. Contuve la respiración y, mirándolo de reojo, pedí un deseo que no me atrevía a formular en voz alta. La última noche, visitamos el circuito mágico del agua. Las fuentes danzaban con luces y música, un espectáculo hipnótico que parecía un reflejo de la magia que estaba sintiendo. Pero a medida que la noche avanzaba, una melancolía comenzó a instalarse en mi pecho. El tiempo se había agotado. De vuelta en la puerta de mi hotel, el silencio entre nosotros era denso. Intercambiamos números de teléfono. Vuelve pronto al Perú, dijo, su voz suave rompiendo el hechizo. Lo prometo, respondí, y lo decía con cada fibra de mi ser. De regreso en San Petersburgo, todo parecía gris y descolorido. El frío no solo estaba en el aire, sino que se me había metido en los huesos. Extrañaba el calor de Lima, el sabor del ceviche, el sonido del español con ese acento cantante. Y sobre todo, extrañaba a Mateo. Nos enviábamos mensajes esporádicos, pero no era suficiente. Su recuerdo se colaba en mis ensayos, en mis sueños. El hombre tranquilo y delgado de Lima había ocupado un espacio en mi mente mucho más grande de lo que su físico sugería. Había conocido al peruano de mi fantasía, y ahora quería saber si podía ser real. Así que tomé la decisión más loca y visceral de mi vida. El calendario de giras de mi compañía no incluía un regreso a Perú en el futuro cercano, así que busqué otra manera. Me pasé noches enteras investigando en Internet hasta que encontré un programa de intercambio de 6 meses en la Facultad de Artes Escénicas de una prestigiosa universidad en Lima. Era una oportunidad para estudiar nuevas técnicas de danza y, lo más importante, una excusa perfecta. Apliqué sin pensarlo 2 veces y, contra todo pronóstico, me aceptaron. Cuando se lo conté a mis padres, su primera reacción fue de pánico. ¿Al otro lado del mundo? Sola, exclamó mi madre. Pero vieron la determinación en mis ojos, una llama que no habían visto en mucho tiempo.
Si es el camino que tu corazón desea, ve. Pero cuídate mucho, hija, dijo mi padre, dándome su bendición. Y así, con una maleta llena de zapatillas de ballet y sueños imposibles, me subí a un avión de vuelta a Lima. Sentía un torbellino de miedo y emoción. Esto no era un simple viaje, era el comienzo de un nuevo acto en la obra de mi vida. Lo primero que hice al llegar a Lima fue contactar a Mateo. Su respuesta fue inmediata y su voz al teléfono, una mezcla de sorpresa y alegría, fue como música para mis oídos. Nos encontramos esa misma tarde cerca de mi nueva universidad. A pesar de los meses de separación, la conexión seguía intacta, como si nos hubiéramos visto el día anterior. Me invitó a cenar para darme la bienvenida, y entre platos de lomo saltado y anticuchos, le conté mi problema: el alojamiento universitario era caro y lleno de reglas absurdas. ¿Crees que podrías ayudarme a encontrar una habitación barata por aquí?, le pregunté, intentando sonar casual. Claro que sí, con gusto, respondió. Conozco un par de estudios chéveres cerca de mi casa, en Jesús María. Acordamos ir a verlos al día siguiente. Pero esa noche, en la soledad de mi habitación de hotel, una idea audaz y un poco descabellada comenzó a germinar en mi mente. Mateo era tan diferente a los hombres que conocía. No había en él ni un ápice de peligro, ni una pizca de esa masculinidad agresiva. Era seguro. Entonces, ¿por qué no? Al día siguiente, después de visitar un par de departamentos deprimentes y caros, nos sentamos a almorzar. Respiré hondo, reuní todo mi coraje y solté la bomba. Oye, Mateo, ¿y si vivimos juntos? La cara de Mateo fue un poema. Su tenedor quedó suspendido a medio camino de su boca. Parpadeó varias veces, como si no entendiera el idioma. Asumare, exclamó finalmente, una expresión de sorpresa total. Eva, eso es muy directo. Déjame pensarlo, sí. Comprendí su vacilación. Una extranjera que apenas conocía le estaba proponiendo mudarse con él. Pero yo no era una mujer que se caracterizara por su paciencia. Esa misma noche, empaqué mis cosas, pedí un taxi y me dirigí a la dirección que me había dado. Cuando llegué a la puerta de su edificio, lo llamé. Su voz todavía sonaba confundida, pero no me dijo que no. Unos minutos después, la puerta se abrió. Allí estaba yo, con mis dos maletas gigantes, sonriendo como una niña traviesa. Ya llegué, anuncié. Ahora somos roommates. Su rostro era una compleja mezcla de shock, diversión y resignación. Soltó un largo suspiro, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, y me hizo un gesto para que entrara. Estás loca, Eva. Pasa. Su departamento era más espacioso y ordenado de lo que imaginaba. Minimalista, con buen gusto. Me llevó a la habitación de invitados. Puedes usar esta. Cualquier cosa que necesites, solo avísame. Esa noche, cada uno se fue a su habitación en medio de una atmósfera un poco incómoda pero extrañamente emocionante. A la mañana siguiente, me desperté temprano y fui a la cocina. Mateo ya no estaba. Sobre la mesa, había dejado un desayuno sencillo y una nota escrita a mano: salí a la chamba. Siéntete como en casa. Su amabilidad era un bálsamo. Nuestra convivencia comenzó así, con una delicada danza de respeto mutuo. Yo iba a mis clases en la universidad y él trabajaba desde casa o salía a reuniones. Pero después de unos días, empecé a notar un patrón en su rutina que despertó mi curiosidad. Cada mañana, sin excepción, escuchaba la puerta principal cerrarse suavemente alrededor de las 5. Un día, la curiosidad me venció. Me levanté sigilosamente y me asomé por la rendija de mi puerta. Poco después, lo vi regresar. Estaba empapado en sudor, vestido con ropa deportiva de alta tecnología, y su cuerpo, aunque delgado, se veía tenso y definido bajo la tela húmeda. Se metió directamente a la ducha y, al salir, era de nuevo el Mateo de siempre, el diseñador tranquilo con sus gafas y su camisa limpia. Después de una semana de observar este ritual, no pude más. ¿A dónde vas tan temprano todas las mañanas?, le pregunté durante el desayuno. Se sorprendió un poco. Ah, ¿me escuchaste? Salgo a correr. Es una costumbre. Su respuesta fue simple, pero sentí que había mucho más detrás de esa palabra: correr. El misterio del flaco debilucho solo se hacía más profundo. Un día, mientras buscaba una manta en un armario del pasillo, me topé con una caja. La abrí. Dentro, no había fotos ni recuerdos,
sino medallas. Decenas de ellas. No eran de boxeo ni de lucha libre. Eran medallas de finalista de ultramaratones. Carreras de 50, 80, 100 kilómetros. Y no en terreno plano, sino en los Andes. Asumare. Mi compañero de piso, el tranquilo y estudioso Mateo, era un corredor de montaña, un monstruo de la resistencia forjado en las alturas del Perú. La revelación lo cambió todo. De repente, su disciplina, su calma inquebrantable y esa energía serena que emanaba cobraron sentido. No era debilidad, era control. Era una fuerza contenida, mucho más impresionante que la de los osos ruidosos de mi país. Nuestra relación se hizo más estrecha. Los fines de semana explorábamos Lima juntos. Empezamos a cenar casi todas las noches. Él cocinaba platos peruanos increíbles que me hacían querer llorar de felicidad, y yo intentaba corresponder con un borto o unos blinis, que él siempre comía con una sonrisa diciendo, ¡qué chévere! Muy interesante. Ya no éramos solo roommates, éramos patas, amigos. Pero la tensión romántica entre nosotros era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Un día, practicando una coreografía complicada en la sala, me torcí un tobillo. Mateo reaccionó al instante. Me trajo hielo, me vendó el pie con una habilidad sorprendente y me cuidó con una ternura que me derritió el corazón. Cada vez que sus manos rozaban mi piel, sentía una descarga eléctrica. Mientras me observaba bailar, sus ojos brillaban con admiración. Eres increíble, Eva. Pareces flotar. Sus palabras eran un susurro, pero resonaron en mi alma. Una noche, mientras veíamos una película en el sofá, le pregunté su edad. 30, respondió. Me quedé helada. Yo tengo 25. Pensé que teníamos la misma edad. En Rusia, muchos hombres de 30 ya tienen una incipiente calvicie y una respetable barriga cervecera. Mateo, en cambio, parecía un eterno joven. Se rió. Es el ceviche y correr por los cerros. Conserva mejor que el vodka. Esa noche, en mi cama, lo decidí. No podía seguir siendo solo su amiga, su roommate. Estaba perdidamente enamorada de este hombre de acero envuelto en seda. Y si él no se daba cuenta, yo se lo iba a demostrar. Mi arma era la danza. Mi cuerpo, mi instrumento. Mi plan, una seducción en toda regla. Elegí un viernes por la noche, sabía que volvería tarde y cansado de una reunión con unos posibles inversores para su proyecto. Transformé la sala de estar en mi escenario. Atenué las luces, puse una música sensual y atmosférica, una fusión de ritmos afroperuanos y electrónica. Y me puse el vestuario más atrevido que tenía, uno de una de mis piezas más apasionadas. A las 9, escuché la llave en la cerradura. Eva, llamó al entrar. No respondí. Entró con cautela en la sala y, en ese instante, la música comenzó a sonar. Empecé a bailar. Mi cuerpo se movía con una fluidez que nacía no de la técnica, sino de un deseo profundo y sincero. Era una danza para él, una historia de anhelo y pasión contada sin palabras. Mateo se quedó petrificado en el umbral, sus ojos fijos en mí, una mezcla de asombro y fascinación en su rostro. Sentí su mirada como una caricia y me entregué por completo al movimiento. Cuando la última nota se desvaneció, el único sonido en la habitación era el de nuestras respiraciones agitadas. Me acerqué a él lentamente, hasta que nuestros cuerpos casi se tocaron. Me arrodillé a sus pies, levanté la vista y susurré, ¿te gustó el show, flaco? Por un instante, se quedó sin palabras. Luego, lentamente, levantó su mano y acarició mi mejilla. Sus dedos temblaban ligeramente. Estuvo a su madre Eva, eres una diosa, murmuró con la voz ronca. Esa noche, todas las barreras se derrumbaron. Me besó con una ternura que pronto se convirtió en una pasión arrolladora. Me levantó en sus brazos como si no pesara nada y me llevó a su habitación. Sus brazos, que siempre había visto como delgados, se sentían como cables de acero. La fuerza que contenía era asombrosa. Con manos temblorosas, empecé a desabotonar su camisa. No me detuvo. Cuando la camisa cayó al suelo, contuve la respiración. Su torso no era el de un fisicoculturista, era algo mucho más impresionante, un mapa de músculos largos y fibrosos, perfectamente definidos, tallados por miles de kilómetros de senderos andinos. Era el cuerpo de un atleta de élite, escondido bajo la apariencia de un intelectual. Así que corredor de montaña, JDE,
medio en broma, medio asombrada. Él sonrió, una sonrisa tímida y orgullosa a la vez. Las apariencias engañan, Edita. Lo que pasó después, bueno, digamos que descubrí la verdadera dimensión de la resistencia peruana. La combinación de su delicadeza y su poderío físico era una droga adictiva. Esa noche, y muchas noches después, las palabras piedad y por favor, para se convirtieron en un juego cariñoso entre nosotros. A la mañana siguiente, me dolían músculos que ni siquiera sabía que existían. Me sentía como si un tren de los Andes me hubiera pasado por encima, pero era la sensación más deliciosamente agotadora de mi vida. Desde ese día, fuimos oficialmente una pareja. Nuestra vida juntos se volvió aún más dulce. Los fines de semana, me llevaba a conocer las maravillas de su país. Fuimos a Cusco, y mientras yo me ahogaba por la altura, él subía las cuestas empinadas como si estuviera paseando por el parque. Verlo en su elemento, fuerte y libre en las montañas que tanto amaba, hizo que me enamorara aún más. 3 meses después, estaba segura. Quería pasar el resto de mi vida con este hombre. Y fiel a mi estilo, decidí que no iba a esperar a que él me lo pidiera. Preparé mi propio plan. Con la ayuda de sus patas, organicé un viaje sorpresa al oasis de Huacachina, en medio del desierto de Ica. Llegamos al atardecer, después de un emocionante paseo en areneros por las dunas. En la cima de la duna más alta, con el oasis brillando abajo como una esmeralda y el cielo pintado de fuego, sus amigos habían preparado una pequeña escena romántica con farolillos y una manta. Mateo estaba confundido, pensaba que era solo un paseo. Fue entonces cuando, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, saqué un pequeño cuaderno donde había practicado mi discurso en español durante semanas. Me arrodillé frente a él. Mateo, mi cholo hermoso, empecé, usando esa palabra peruana con todo el cariño que sentía. Desde que te conocí, mi vida cambió. Me hiciste reír, me hiciste sentir segura, me hiciste amar tu país como si fuera mío. Eres el hombre con el que quiero correr todas las maratones de la vida. Por eso te pregunto, ¿quieres casarte conmigo? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba tan sorprendido que por un momento pensé que iba a decir que no. Pero entonces, una enorme sonrisa iluminó su rostro y, con la voz entrecortada, dijo, sí. Claro que sí, mi rusita loca. Sí, acepto. Sus amigos, que observaban desde la distancia, estallaron en aplausos y gritos. Nos besamos bajo un cielo lleno de estrellas, un beso salado por las lágrimas y dulce como la promesa de nuestro futuro. Nuestra boda fue una celebración de nuestras dos culturas. Nos casamos en Lima, en una hermosa ceremonia que mezclaba tradiciones peruanas y rusas. Mi familia voló desde San Petersburgo y se quedaron maravillados con la calidez y la alegría de la gente. Servimos pisco y vodka, bailamos al ritmo de cumbia y de calinca. Fue un caos maravilloso y perfecto. Hoy, varios años después, mi vida es aquí. La chama de Mateo, su agencia de diseño, es un éxito. Yo abrí mi propia academia de danza en Barranco. Tenemos 2 hijos, Dimitri y Sofía, que hablan un spanglish ruso perfecto y que tienen la energía inagotable de su padre. A veces, cuando veo a Mateo jugar con ellos, con esa misma fuerza tranquila y esa paciencia infinita, recuerdo a la joven bailarina que llegó a Perú buscando escapar de los osos. Y sonrío. Porque encontré algo mucho mejor. Encontré a mi corredor de montaña, a mi peruano de pura cepa, el hombre que me demostró que la verdadera fuerza no hace ruido, y que, todavía